Hola chicos, como os decía en el vídeo anterior, una integral definida sirve inicialmente, aunque luego puede calcular un montón de cosas. Ya os comentaba que con integrales definidas se pueden calcular áreas, longitudes, superficies, volúmenes, pero incluso muchas cuestiones de física, momentos, centros de gravedad, ya lo veréis en años futuros. Pero a estos niveles la aplicación directa del cálculo de la integral definida solamente nos lleva a calcular áreas, ¿verdad?, de regiones planas. El problema se basa en lo que ya comentamos en su momento, que cuando te calculas la integral de una función f de x, ¿vale?, y la defines entre dos valores a y b, el resultado de la integral te está dando exactamente si esta es la gráfica de la función f de x, ¿vale? Y si estos son los valores a y b del eje x, repito, el valor de la integral nos está dando exactamente el valor del área de esta región, ¿vale? Es decir, el valor del área de la región limitada por la gráfica de la función y el eje x, ¿vale?, desde x igual a a hasta x igual a b. En otras palabras, si integramos una función en un intervalo a, b, inicialmente, repito, nos saldría área de la región limitada por la gráfica de la función que integro y el eje x desde x igual a hasta x igual a b, ¿vale? Ojo, ojo, siempre. Pues siempre no, porque mirad, suponte que el problema que te ponen es calcular lo mismo, área de la región limitada por una función y el eje x, ¿vale?, desde aquí, o sea, desde x igual a hasta aquí, hasta x igual a b, pero imagínate que la gráfica de la función hace así. Es decir, suponte que la gráfica de la función protagonista entre a y b corta al eje x en un punto c. O sea que nos estarían pidiendo calcular el área, ¿vale?, pues de esta región, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Qué pasaría si directamente hacemos esta integral? O sea, ¿qué sucedería si integramos la función f de x desde a hasta b directamente? Que el resultado final de la integral no nos daría el valor de este área. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes una porción de área por encima del eje x, o sea, positiva, y otra región de área por debajo del eje x, o sea, negativa, si integras, repito, directamente desde a hasta b, el resultado final de la integral te da la resta entre la región cuyo área es positiva y la región cuyo área es negativa. O sea, te daría la resta de este área menos este área, que no es lo que estás buscando, ¿vale? En este caso, ¿vale? En este caso lo que habría que hacer es localizar el punto C. No olvidéis, los puntos de corte de una función con el eje x se consiguen igualando la función a cero, ¿vale? Y a la hora de calcular nuestro área, ¿sí?, integrar primero desde a hasta c, ¿vale?, la función f de x, ¿vale?, con la integral desde a hasta c de la función f de x, calcularíamos el área de la región positiva, ¿no? Y chicos, en vez de sumar, restar. ¿Por qué? Porque las áreas negativas, las áreas que están por debajo del eje x, dan resultado negativa. Pues para que al final se sumen, restar la integral desde c hasta d de la función f de x, ¿vale?, diferencial de x. De esta manera calcularíamos exactamente, ¿vale?, el área de esta región, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que antes de integrar directamente la función f de x desde a hasta b, convendría calcular los puntos de corte, repito, de la función con el eje x, no sea que pase esto, que haya algún punto de corte con el eje x entre a y b y que por lo tanto tengamos parte de área positiva, parte de área negativa y cada una se calcula con una integral, ¿vale? El caso ya más extremo de cálculo de áreas planas es cuando te piden que calcules el área de la región limitada por las gráficas de dos funciones. Imaginemos que tenemos ahí una función f de x, suponte que aquí tienes otra función g de x, ¿vale? ¿Y qué nos piden? ¿Qué nos piden? El área de esa zona. Repito, área de la región limitada por las gráficas de las dos funciones, ¿vale? Pues a ver, se trataría de calcular la integral de la resta de las dos funciones. Hombre, en principio, la que va por arriba en nuestro recinto, que sería la f, ¿no? Sí, f de x, ¿vale? Menos la que va por debajo, que es la g de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues repito, integramos, ¿vale? Integramos la resta de las dos funciones. ¿Y qué límites de integración habría que ponerle a la integral? Pues habría que localizar los puntos de corte
entre las dos funciones. Supongamos que este punto de corte tiene como coordenada XA, supongamos que este punto de corte tiene como coordenada XB, ¿sí? Pues iteraríamos desde A hasta B, ¿de acuerdo? Si nos preguntamos cómo se calculan estos dos puntos de corte entre ambas funciones, pues no olvidéis, los puntos de corte entre dos funciones se consiguen igualándolas, ¿eh? Igualas las ecuaciones de las dos y te los podrías calcular, ¿vale? Pues en principio, problemas que nos pueden calcular o pedir calcular de áreas planas o directamente calcular el área limitada por la gráfica de una función y el eje X de tal manera que toda el área sea positiva o toda negativa. En este caso bastaría conocer la integral de f de x desde A hasta b, ¿sí? Segunda versión, que la función, como estábamos comentando, tenga un trozo de área positiva y un trozo de área negativa. Por lo tanto, en este caso habría que localizar dónde cambia la cosa y hacer dos integrales. Y hombre, o las restas, porque repito, las áreas negativas salen negativas, o sea, el resultado de esta segunda integral sería negativo, menos por menos más, o si los pones en valor absoluto, las sumas, ¿vale? ¿Sí? Y finalmente, que es el que más suelen poner, calcular el área limitada por las gráficas de dos funciones. Ya digo, integral de la resta de las dos y límites de integración, los valores del eje X que corresponden a los puntos de corte entre las dos funciones. Bien, pues ahora un par de ejemplitos de cálculo de áreas mediante integrales. Venga, supongamos que nos piden calcular el área, todo eso te lo pondrían así con literatura en los exámenes, ¿vale? Calcular el área de la región limitada por la gráfica de la función igual a menos x al cuadrado más 1, ¿vale? Y el eje x, que por cierto a veces en vez de decirte el eje x dicen el eje de abscisas, recordad que el eje de abscisas es el eje x, ¿vale? Limitada por las rectas, supongamos que nos dicen x igual a 0, ¿verdad? Y x igual a 2. Sí, generalmente este es el aspecto habitual que tienen los problemas de cálculo de áreas con integrales, ¿vale? Te piden calcular, repito, área limitada por la gráfica de alguna función y el eje x o eje de abscisas entre dos valores, ¿vale? Primer paso, siempre que podamos, aunque solo sea porque el problema quede bonito y por hacernos una idea de cómo va el asunto, intentar representar gráficamente, ¿vale? El área, o la región, mejor dicho, cuyo área tenemos que calcular, ¿vale? ¿Sí? A ver, la función y igual a menos x cuadrado más 1 no es cualquier función, ¿vale? ¿Sí? La función y igual, ¿vale? Igual a menos x al cuadrado, ¿vale? Más 1 es lo que técnicamente se llama una parábola. Todo lo que sea igual a un polinomio de grado 1 sería una recta, ¿vale? Y todo lo que sea igual a un polinomio de grado 2, repito, sería una parábola. Pues la mejor manera de pintar rectas y parábolas, chicos, es dar valores, hacerte una pequeña tablita de valores y enseguida sabremos por dónde pasa, ¿vale? Venga, pues por ejemplo, para x0, pues menos 0 al cuadrado más 1 sería 1, o sea que es una parábola que pasaría por aquí, ¿no? Por el punto 0, 1, ¿sí? Para x1, pues para x1, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, ojo, con menos 1, más 1, la y sería 0, ¿vale? O sea que es una parábola que pasaría por el punto 1, 0, que podría ser ese, ¿vale? Pintando parábolas convendría dar también algún valor negativo, o sea que, por ejemplo, a la x le doy el valor menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 con menos 1, más 1, 0, o sea que para x menos 1 la y también sería 0, el punto menos 1, 0 sería por aquí. Y chicos, sabiendo que es parábola, es más, en las parábolas, ¿vale? Cuando el término en x cuadrado es negativo, la parábola va hacia abajo, ¿vale? ¿Sí? Pues sabiendo que es parábola y va hacia abajo, pues oye, unimos estos tres puntos de esta manera y ya más o menos, ¿vale? Tendríamos la representación gráfica de nuestra parábola. Sería así un poquito más abierta, ¿vale? ¿Sí? Venga, por otra parte, el eje X evidentemente sería el eje horizontal, ¿sí? Y las rectas x igual a 0 y x igual a 2, pues x igual a un número es siempre recta vertical, ¿vale? Que corta el eje x justo en ese número, ¿vale? Y por lo tanto, x igual a 2, ¿qué será? Pues igual, ¿no? Una recta vertical, que cortaría el eje x, ¿vale? En el 2, ¿vale? Entonces, chicos, región cuyo área tendríamos que calcular, o sea, región limitada por la gráfica de la función que hemos pintado y el eje x, desde x igual a 0, ¿vale? Hasta esta recta que, repito, sería x igual a 2, pues este tramito de aquí,
este cachito de aquí, y ojo, también está limitada por el eje X y la función, esta parte de aquí. O sea que, como veis, la región cuyo área tenemos que calcular tiene una parte positiva, es decir, una parte que está por encima del eje X, ¿vale? Y otra parte negativa, o sea, una parte que está por debajo del eje X, ¿sí? ¿Qué había que hacer en este caso? Pues a la hora de calcular este área, una integral, ¿vale? Una integral para calcular el área positiva, o sea, para calcular esta parte, ¿sí? ¿Vale? Y luego le sumaremos otra integral para calcular el área de la parte negativa. A ver, para calcular este área, vamos a verle, por ejemplo, área 1, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué integramos? Pues lógicamente integramos la función que limita el área, que es nuestra parábola. O sea, integraríamos menos x cuadrado más 1, repito, la parábola diferencial de x, ¿vale? ¿Y entre qué valores del eje x está esta parte del área? Como veis, entre x igual a 0, y al dar valores me ha salido que ese punto es el 1, ¿no? Pues el área 1 está, evidentemente, entre x igual a 0, repito, y x igual a 1. Por lo tanto, límites de integración, repito, de la integral que hay que hacer para calcular el valor de este área, 0 y 1. Vale, integral que hay que hacer para calcular el área de la región 2. ¿Vale? Pues por supuesto que se integra la parábola, la función protagonista del problema, menos x cuadrado más 1, diferencial de x. Y la pregunta ahora sería, ¿y entre qué valores de x está el área 2? ¿Entre qué valores del eje x está esta parte? Entre este, que es el 1, ¿vale? Y este, que es el 2. O sea que límites de integración de esta segunda integral, pues desde 1 hasta 2, ¿vale? ¿Sí? Repito, con esta integral calcularíamos el valor del área positiva, ¿vale? Y con esta otra integral calcularíamos el valor del área negativa. Por cierto, pregunta lógica, ¿y si no supiéramos que el punto de corte está en el 1? Pues no hay problema, porque los puntos, ¿vale? Los puntos de corte de una función, ¿vale? Con el eje X, recordad de cuando se estudian funciones, los puntos de corte, repito, de una función con el eje X se consiguen igualando la función, que en nuestro caso es la parábola menos x cuadrado más 1, a 0 y resolviendo esta ecuación, ¿no? Despejando nos quedaría cuando menos x al cuadrado sea igual a menos 1, cambiando de signo cuando x al cuadrado sea igual a 1, ¿vale? Y terminando de despejar, x sería la raíz cuadrada, claro, de 1, ¿sí? Y la raíz de 1 más menos 1, ¿vale? Significaría que la función corta el eje x en el menos 1, y significaría lo que habíamos visto dando valores, ¿no? Que la función vuelve a cortar al eje x en el 1, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estas dos integrales? A la positiva le dejamos con signo positivo y la negativa restamos, ¿vale? Restamos porque el resultado de esta integral será negativo y al final se suma, ¿vale? El resto es hacer la integral, ¿vale? Que aquí no tiene que haber ningún problema, ¿eh? ¿Cómo se integra menos x cuadrado más 1? Pues la integral de menos x cuadrado menos x cubo partido por 3, ¿no? Y la integral de 1, no olvidéis que era x, ¿no? Pues esto desde 0 hasta 1, ¿vale? Como en la segunda integral integramos la misma función de antes, ¿vale? Pues volvemos a poner que la integral de menos x cuadrado, de nuevo, menos x3 partido por 3, la integral de 1x, y lo único que en la segunda los límites de integración son desde 1 hasta 2. Vale, ya solamente nos quedaría aplicar límites de integración. Lo de siempre, ¿eh? En el primer corchete sustituyo todas las x por 1, quedaría menos 1 al cubo, que es 1, partido por 3, más 1, ¿sí? Y luego, restando, sustituiríamos todas las x por el límite inferior de integración, que es 0. ¿Pero qué pasa para x igual a 0? 0 entre 3, 0, más 0, 0, ¿no? O sea que no hace falta, ¿vale? Y luego, menos, abrimos así un corchetito, y en la segunda integral lo mismo. Sustituyo primero todas las x por el límite superior de integración, o sea, por 2, y sería menos 2 al cubo es 8, ¿vale? Partido sería por 3, ¿vale? Más 2, y luego restando, menos, sustituimos la x por 1 y nos quedaría menos 1 al cubo, que es 1 partido por 3, ¿vale? Más 1. ¿Vale? Y el resto, chicos, de aquí al final ya simplemente hacer operaciones. Operando 1 menos 1 tercio son 2 tercios de momento, ¿vale? Y luego sería menos, paréntesis, menos 8 tercios más 2, que son 6 tercios, serían menos 2 tercios, ¿vale? ¿Sí? ¿Y qué digo? Que menos
un tercio más 1, menos un tercio más 1 son otros 2 tercios, o sea que sería menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Menos 2 tercios son menos 4 tercios y por lo tanto, resultado final, 2 tercios, lo que os decía, menos por este menos más, o sea que al final los resultados se acaban sumando, ¿vale? ¿Sí? 4 tercios. Pues 2 y 4, 6, 6 tercios, y 6 tercios es lo mismo que 6 tercios es lo mismo que 2, ¿verdad? En matemáticas no hay unidades, o sea que una de dos, o no pones nada, o pones, en algunos libros ponen UA, que significa unidades de área, ¿sí? En otros libros ponen U al cuadrado, que significa unidades cuadradas, ¿vale? Incluso también pueden poner 2US, que significa unidades de superficie, pero da igual, chicos, en matemáticas no hay unidades, o sea que si no ponemos nada no pasaría absolutamente nada, ¿vale? ¿Sí? Pues ya digo, ahí tenéis un problemita de ejemplo, ¿vale? De cálculo de un área plana en el que el área a calcular tiene una región positiva por encima del eje X, ¿vale? Y otra región negativa. Pues integrar desde aquí hasta donde cambie el signo la función, ¿vale? Calcular este área con una integral y restando calcular este área con otra integral, ¿vale? Como repito, la integral de la zona de abajo sale negativa, ¿vale? Menos por menos mal, al final las integrales se suman y obtenemos el valor correcto de este área.